En este video vamos a aprender a agregar llaves foráneas y constraints, restricciones. Entonces, para empezar, nosotros ya tenemos una migración ya por default de Laravel que crea la tabla users. Voy a crear una rápidamente que se llame módulos para crear una tabla intermedia donde podría ser una relación de muchos a muchos entre usuarios y módulos. En este caso, voy a empezar a crear la tabla módulos, dado que las llaves foráneas irán en módulo user y no puedo crear esta tabla con foreign keys y foreign key constraints si antes no existe la tabla módulos. Y de una vez voy a crear la tabla que en el mundo de Laravel se conoce como tabla pivote. Y aquí vamos a seguir esta regla, es otro estándar, no es obligación, pero nos va a facilitar luego el crear nuestras relaciones a nivel de modelos cuando veamos Eloquent, donde el nombre de esta tabla intermedia o tabla pivote va a tener el nombre de cada una de las tablas que está relacionando en su forma singular y en orden alfabético. Es decir, es módulo-user, no user módulo. Ya con las migraciones creadas, en este caso no voy a requerir el timestamp en los módulos. Y voy a dejar este como string, pese a que en mi diseño está como text, precisamente para más adelante hacer el cambio del tipo de dato de esta columna. Ahora la migración de módulo user. Para el caso de tablas pivote, lo veremos más adelante, pero no es obligatorio el que tengan un ID. Lo podemos dejar, pero no es obligatorio. En este caso, lo voy a quitar. Aquí la idea será que en esta columna user-id voy a tener ID de la tabla usuario que estoy relacionando y en módulo ID el ID de la tabla módulos. También el nombrar de esta forma nuestras llaves foráneas es un estándar. De igual forma lo podemos seguir o no. Si lo seguimos nos vamos a ahorrar código y configuraciones cuando relacionamos las tablas a través de los modelos utilizando Eloquent. Entonces esto nos va a simplificar. En la documentación vamos a encontrar dos formas de realizar el mismo proceso. Aquí en el apartado de Foreign Key Constraints. El primer ejemplo es el ejemplo largo y el segundo pues es el ejemplo resumido más corto. En el primero yo puedo utilizar, o el ejemplo aquí viene con un Signet Big Integer, pero a final de cuentas utilizar este método foreignID es el equivalente a utilizar todo este método. El equivalente de utilizar este método constraint es el equivalente a agregar la restricción con toda esta línea. Entonces voy a hacer un par de ejemplos. Si yo lo tengo de esta forma, lo único que va a hacer es que foreignID va a ser el equivalente a usar un entero grande sin signo, que es el tipo de columna que corresponde a nuestro ID de users y también del módulos. Entonces voy a ejecutar la migración para que veamos cuál es la estructura de esa tabla. Y podemos ver que efectivamente es un entero grande sin signo, no nulo. No nos está mostrando más. Puedo utilizar el comando show create table módulo
user. Y este comando me muestra a nivel de base de datos tal cual es la query con la cual se está creando esta tabla. Aquí lo que podemos ver es que pese a que tienen el tipo de datos correspondiente con las llaves de las dos tablas de las cuales depende esta tercera, no se están agregando las restricciones o las constraints. Estas constraints son precisamente para evitar el tener registros dentro de módulo user que queden huérfanos, por así decirlo, dado que si yo elimino a un usuario y lo tenía aquí relacionado con un módulo, entonces se quedaría el registro ahí huérfano y viceversa. Entonces, para prevenir esto a nivel de base de datos, agregamos las constraints. Voy a hacer un rollback para volver a hacerle modificaciones a mi migración. Y entonces aquí es donde yo tengo las opciones que me marca la documentación. Lo voy a copiar para no tener que escribirlo todo. Entonces, una opción es hacer a través del método foring, nombro a la columna a la cual quiero aplicarle esta restricción, este constraint. Le digo que está referenciando a la columna ID, asumiendo que estoy utilizando la columna ID como llave primaria dentro de user y que esto es en la tabla users. Entonces, de igual forma, tendría que hacerlo para módulo. Voy a ejecutar nuevamente la migración. Y aquí me equivoqué al escribir módulo, debió ser módulos con la S. Habiendo corregido eso, me dice que creó la tabla, pero no había agregado las constraints. Entonces voy a hacer un drop sobre la tabla directamente. O puedo utilizar el migrate fresh, pero en este caso prefiero hacer el drop de la tabla. Listo. Y ejecuto nuevamente. Y ya tengo las tablas. Verifico nuevamente su estructura. Y ahora puedo ver que tengo los constraints donde le agrega o genera un identificador único para este constraint, concatenando por aquí los nombres de las tablas que están interactuando, el nombre de eh, la columna que es la llave foránea y a quién referencia y en qué columna. Y así para los dos casos. Entonces esta es la forma larga de hacerlo. La forma más sencilla es simplemente agregar el método constraint. Voy a hacer nuevamente el rollback para deshacer la última migración y ejecuto nuevamente y el resultado será exactamente el mismo. Como podemos ver, nos creó de igual forma nuestros constraints a nivel de base de datos utilizando el método constraint. Adicionalmente, podemos agregar un par de métodos para que en caso de que haya una actualización sobre nuestras llaves foráneas, se actualicen en cascada o se eliminen en cascada. Y aquí tenemos algunos otros métodos bastante expresivos de qué hace cada uno. Generalmente yo lo que voy a querer es
que en el caso de que se elimine un usuario, se elimine el registro dentro del módulo user. Entonces puedo agregar un delete, cascade. Y para el otro caso, si elimino un módulo que está relacionado con un usuario, lo que quiero es que no me permita eliminar el módulo, entonces lo puedo dejar así. Simplemente aquí esto no me bloquearía a nivel de base de datos el poder eliminar el módulo en caso de que tenga módulos relacionados con usuarios. Pero si elimino el usuario, se eliminaría el registro dentro de esta tabla. Entonces, de esta forma, a nivel de base de datos, podemos ir creando nuestras llaves foráneas y restricciones eh, para asegurar la integridad referencial de nuestras tablas.